Chicos, buenas, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, Clarita. Con la garganta bastante mal, ¿eh? Con la garganta bastante mal. Ujú. Listo, 15 empezamos con la clase. Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a realizar o vamos a hablar de dos periodos del Perú prehispánico. El intermedio tardío, también llamado segundo desarrollo regional, y el tercer horizonte, también llamado periodo del Tahuantinsuyo. ¿Eh? En el intermedio tardío, la cultura más importante será Chimú, y en el tercer horizonte hablaremos pues de los incas. Así que empecemos con el intermedio tardío. Este periodo se inicia en torno al siglo XII, al año 1100 después de Cristo, fecha en la que se desintegró el imperio Wari. O sea que este periodo se inicia con la desintegración de Wari, el primer imperio andino. ¿Qué pasó en este periodo? Los Andes vuelven a fragmentarse en pequeños estados de expansión local o expansión regional. De ahí el nombre, intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Segundo desarrollo regional. Debes saber de que en este periodo, estas culturas que están acá, estas sociedades regionales y autónomas, van a clasificarse en tres tipos. Este periodo es llamado el periodo de los reinos y señoríos. Las sociedades que están aquí en la costa son las más avanzadas. Las sociedades más avanzadas son las que están en el entorno costeño, siendo la más avanzada Chimú. Chimú fue el estado más desarrollado de este periodo y su expansión fue amplia, prácticamente toda la costa norte y la costa central. En la costa también se desarrolló Sicán, Ixma y la cultura chincha. Y todas estas sociedades fueron estatales y se van a configurar como reinos, ¿eh? Los reinos costeños. En la sierra van a surgir sobre todo confederaciones militares. ¿Qué confederaciones surgen en la sierra? La Confederación Chanca y la Confederación Inca. Y ambas confederaciones se van a enfrentar por la hegemonía en la Sierra Sur. Así que si en la costa surgen estados y reinos, en la sierra surgen confederaciones militares, siendo la más famosa la Chanca y la Inca. Sí, los incas son de este periodo. Los incas se originan en el Cusco en torno al siglo XII, pero en este periodo los incas no son políticamente trascendentes, son una sociedad cuya expansión estaba limitada únicamente a la región Cusco. Eran una pequeña sociedad regional, políticamente intrascendente. La hegemonía lo tenía la costa, sobre todo el reino chino. En la sierra se van a configurar los grandes señoríos altiplánicos, los grandes señoríos aymaras, que van a ser 12, siendo los más famosos los Collas y los Lupaca. Pero hasta ahí creo que quedó bien claro. Las sociedades más avanzadas de este periodo, los grandes estados, van a surgir en la costa, en la sierra las confederaciones militares y en el altiplano los grandes señoríos aymaras. Muy bien, así se clasifican a las sociedades de este periodo. Este periodo, el intermedio tardío, recibe muchas denominaciones. Como ya mencioné, segundo desarrollo regional es el otro nombre, también es llamado periodo de los reinos o señoríos. Incluso hay un nombre más, también se le llama el periodo de los estados regionales tardíos. Estados regionales tardíos. En este periodo, como última característica, surge el comercio a larga distancia y la cultura que se especializó en el intercambio a larga distancia fueron los chinchas. Ya hablaremos de las enormes rutas comerciales chinchas que conectaban zonas lejanísimas entre sí, como Ecuador y el altiplano. Ya hablaremos de los chinchas, ¿eh? Y en este periodo surge lo más cercano a una moneda metálica. En la costa norte se utilizó sobre todo una especie de moneda metálica lo más parecido al dinero en los Andes, una chita, un hacha de cobre arsenical, que los especialistas van a llamar huarco.
Este tipo de hacha ha sido utilizada por diversas sociedades de la costa norte, sobre todo chino. Sobre todo chino. Muy bien. Así que este es el periodo llamado intermedio tardío. ¿Cuándo acaba este periodo? Con la expansión inca. Cuando los incas se expandan y sometan a las culturas de este periodo, se da origen a otro periodo llamado el horizonte tardío. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Pregunto, ¿todo claro hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? Muy bien, Ángela. Retroalimentación. Te preguntan, ¿con qué comienza el intermedio tardío? Con la desintegración del Imperio Wari. Con que acaba el intermedio tardío, acaba con la expansión inca. ¿Qué otros nombres recibe este periodo? Segundo desarrollo regional, también es llamado periodo de los reinos y señoríos, y también es llamado periodo de los estados regionales tardíos. ¿Qué caracteriza ese periodo? La fragmentación de los Andes. Los Andes se dividen en pequeñas sociedades de expansión local, siendo la más importante China. ¿Dónde están los estados más avanzados? En la costa. En la sierra, confederaciones militares, y en el altiplano, los grandes señoríos aymaras. En este periodo surgió el comercio a larga distancia, siendo la cultura especializada en esto chimú, y aparece el huarcu, o hacha de cobre, que era lo más cercano al dinero en los Andes. Una moneda metálica, se utilizaba en los intercambios comerciales. Hasta ahí, con esa retroalimentación. Mejor, chicos, ¿se entendió? ¿Puedo seguir avanzando? Pregunto. Muy bien. Gracias, Axel. Gracias, Clarita. Gracias, Linora. Empezamos con la cultura Ishma. La cultura Ishma se desarrolla en la costa central. La cultura Ishma administró los valles del Rímac y del Urín. La cultura Ishma es famosa por tener como principal centro religioso y oráculo el santuario de Pachacamac. Este santuario fue construido por la cultura Lima, allá en el intermedio temprano. Sin embargo, este santuario va a cambiar de administración a lo largo del tiempo. La cultura Lima fue invadida por Wari, así que Wari administró este santuario. Cuando la cultura Wari desaparezca, el santuario de Pachacamac cae bajo el gobierno de los Ishma. Y cuando la cultura Ishma sea sometida por los incas, serán los incas los que administren este territorio. Así que esa puede ser una buena pregunta de examen. ¿Cuántas culturas administraron el santuario de Pachacamac? 4. Voy a escribir Lima, Wari, Ishma e Incas. Pachacamac es el dios de los temblores, esposo de Pachamama. Pachacamac está representado en un famoso ídolo de madera. Este ídolo de madera representa a Pachacamac, con su boca tigrada, sus grandes orejas y su nariz ornitoforme, su nariz aguileña. Ese santuario de Pachacamac y ese ídolo fue destruido por la invasión española. Cuando los españoles llegaron al santuario, querían obtener los recursos, básicamente los objetos rituales de oro y de plata. Y al ver este santuario con tantas ofrendas, consideraron de que esto era un lugar de culto al demonio y terminaron destruyendo. Y esa fue pregunta de examen. Esa imagen que está ahí, el ídolo de Pachacamac, fue colocada en una pregunta con 2 españoles con hachas destruyendo. Y la pregunta decía, la imagen hace referencia a, y la clave era la destrucción del santuario de Pachacamac. Ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya, chicos? Listo. Esta es la cultura Ishma, básicamente. Cae bajo la invasión inca. Pachacuta que invade este territorio. Listo, acabé con la cultura Ishma, Pasamos a los chancas. Los chancas son una sociedad que se desarrolla
en la Sierra Sur, básicamente en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Los chancas son un pueblo bastante básico, no son nada avanzados, no llegaron a la organización estatal, no llegaron a ser un estado. Los chancas apenas fueron una confederación de tribus, una confederación de aldeas. La cultura chanca va a tener como fundadora Uscovilca. Uscovilca es su fundador, y los chancas a Uscovilca lo van a momificar y lo convierten en momia ancestro. Cuando los chancas iban a la guerra, llevaban a la momia de Uscovilca en literas para darle protección y lo hacían pelear simbólicamente. En el mundo andino, las culturas dicen surgir de lugares míticos y ancestrales de origen. ¿Cómo se llaman estos lugares míticos y ancestrales de origen? Se les llaman pacarinas. Repito, la pacarina es un lugar mítico y ancestral de origen. Puede ser un lago, un manantial, montañas, quebradas, cuevas, y de ahí surgen los fundadores de una etnia. Los chancas dicen surgir de dos lagos. El lago Choclococha, que está aquí, y el lago Urcococha. Esos lagos son los lugares ancestrales de origen de la etnia chanca. Los chancas son una cultura muy humilde, no nos han dejado grandes centros ceremoniales ni centros urbanos, no nos han dejado una cerámica fina ritual, no nos han dejado objetos metálicos de prestigio, nada de eso. Es una cultura muy humilde. Es más, se cree que se alimentaban incluso con perros en momentos de carestía. Pero destacan por su espíritu guerrero, son los grandes guerreros andinos. Los chancas serán recordados por ser grandes guerreros. Y muy bravos, ¿eh? A sus enemigos les arrancaban la piel de la espalda para hacer tambores de guerra. A sus enemigos les arrancaban los huesos del brazo para hacer quenas de hueso. Se bañaban con sangre de perro para ir a pelear. Y los chancas son recordados por un episodio, su enfrentamiento a la etnia inca. Se van a enfrentar con los incas, van a intentar invadir el Cusco en la famosa batalla de Yaguarpampa. Ahí está, Yaguarpampa. Y ahí los chancas se mecharon con los incas en una batalla tremenda. Yaguarpampa, traducido al castellano, significa campo de la sangre. Todo quedó cubierto con la sangre chanca. Y los incas logran la victoria. Tras ello, Pachacútec logra la anexión de esta etnia. Pachacútec es el que invade los chancas también. Ya está. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió lo chanca? Por favor, verifica. Verifica si hasta ahí vamos bien. Si todo va bien, escribes go, que significa siga, prosiga, todo claro. Si quieres que repita, escribes retro y hago una retroalimentación violenta. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Gracias, Ángela. Gracias, Sofía. Gracias, Linorio. A ver. Pasemos rápidamente a Sicán. Esta cultura de la costa norte se desarrolló en Lambayeque y también es llamada cultura Lambayeque. Toda cultura tiene un fundador y en el caso del Sicán el fundador se llama Neilam. Acá está. Neilam es un personaje que viene del mar, es un personaje que vino en barcos con su séquito ricamente adornado, vino con su esposa y llegó a Lambayeque introduciendo la civilización a dicho valle. Inició la construcción de grandes templos, la canalización o construcción de sistemas de regadío. Incluso Neilam tuvo descendencia en Lambayeque y los reyes Sicán dicen ser descendientes de Neilam, al cual le salieron alas para ascender a los cielos. El rostro geometrizado de Neilam es uno de los símbolos más famosos de la cultura lambayeque. Acá tenemos esta máscara funeraria lambayeque y esta máscara tiene el rostro de Neilam. Este rostro también está presente en los cuchillos ceremoniales. Este rostro que tiene estos famosos ojos
llamados ojos alados, representa en Ailam, y todos los reyes Sicán dicen ser descendientes de este fundador. Es más, Petroperú tuvo en algún momento la cara de Nailam como símbolo. Y el gobierno de Perú Libre, gobierno terrible, le ha cambiado el símbolo a Petroperú. Pero por mucho tiempo fue la cara de Nailam, y estoy seguro que has visto ese rostro en los grifos. Muy bien. Debes saber que la cultura Sicán tuvo dos capitales, dos centros políticos administrativos. Su primera capital se conoce como el complejo Sicán, famoso por tener grandes estructuras piramidales. Se encuentra en el famoso bosque de Pomac. Por si acaso, en los libros viejos, al complejo Sicán se le llama Batán Grande. Batán Grande, ¿ya? Por si acaso. Listo. Debes saber, por otro lado, de que este fue el centro político y administrativo de la cultura Sicán hasta más o menos el siglo XIII. Algo ocurrió con los gobernantes que perdieron prestigio y sus grandes palacios van a ser destruidos. El famoso complejo Sicán fue destruido y sus sitios administrativos fueron quemados. Se dio una insurrección del pueblo contra la élite, quienes terminaron destruyendo las grandes casas residenciales de los gobernantes. Y la cultura Sicán migró hacia otro territorio. Todo parece indicar de que ellos van a migrar hacia otro sitio, que se convierte en la nueva capital, Tucumán. Esta fue la capital hasta la invasión de la cultura chimú. Tucumán es el lugar que contiene la mayor concentración de pirámides, tiene hasta 26 centros piramidales. Es el sitio o santuario andino que tiene la mayor cantidad de pirámides truncas, Tucumán. Y fue la capital hasta la invasión chimú. Muy bien. Listo. Debes saber que esta cultura destacó en orfebrería, en el trabajo de los metales. La orfebrería es la metalurgia del oro y la plata, y destacó en la producción de máscaras y cuchillos ceremoniales. Este cuchillo ceremonial es muy famoso, se llama el tumi de Íllimo, y perteneció a la cultura Sicán. Sin embargo, Sicán fue invadida por Chimú, y los arqueólogos se confundieron y pensaron por mucho tiempo que los tumis eran de manufactura chimú cuando en realidad eran Sicán. Ahora que la arqueología ha avanzado, ya se puede diferenciar bien el estilo chimú del estilo Sicán, y el tumi ha sido clasificado como de manufactura Sicán, por supuesto. Muy bien. Esta cultura, como mencioné, fue anexada por la cultura chimú. Muy bien. Chicos, se comprendió Sicán, ¿verdad que sí? Se comprendió Sicán. Ahora pasemos a los reinos aymaras. Estos reinos aymaras son los que pusieron fin al estado Tiahuanaco. Tiahuanaco fue invadida en el siglo XII, su estado colapsó y los aymaras se apoderaron de esta región. Los reinos aymaras, también llamados reinos altiplánicos, son 12, siendo los más famosos los Collas y los Lupaca. Muy bien. Debes saber de que estos grandes reinos van a caracterizarse por heredar el modelo económico tiahuanaco. Su economía giraba en torno a la ganadería de altura, gracias a la presencia de pastos naturales en la región. Heredaron también de Tiahuanaco este famoso sistema de cultivos en chacras elevadas, conocidas como los guaruguaru o camellones, que te enseñé en las clases anteriores y que pueden venir en examen. Los guaruguaru o camellones eran grandes chacras elevadas que tenían agua emposada a los costados, canales con aguas, que permitían absorber el exceso de radiación solar durante el día, y esa radiación solar o energía era expulsada durante la noche para elevar la temperatura de dicha zona de cultivo. Así que la función de los guaruguaru era la regulación térmica, la regulación de las temperaturas. Heredaron también de Tiahuanaco
el famoso sistema de archipiélago o control vertical de pisos ecológicos. Repito, el sistema de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos, que consiste en la fundación de colonias en distintos pisos altitudinales, para poder acceder a recursos que su ecología no podía producir. La función de esta colonia era la producción directa de ciertos recursos estratégicos, para no depender del intercambio y del comercio con otros pueblos. Así que el objetivo final de este sistema era la autarquía. ¿Y qué es la autarquía? La autosuficiencia, la capacidad de poder sostenerse a sí mismo sin depender de otros pueblos. Así que los reinos aymaras se caracterizan por eso: su economía sustentada en la ganadería de altura, el uso de estas chacras elevadas llamados waruwarus o camellones, la fundación de colonias en distintos pisos altitudinales para acceder a recursos que su ecología no podía producir. A esto se le llama control vertical de pisos ecológicos o sistema de archipiélagos. Muy bien. Los reinos aymaras van a destacar por un tipo de arquitectura funeraria. Estas famosas torres cilíndricas servían para marcar la zona de enterramiento de un gran señor. Se conocen como las chulpas. Las más famosas están en Puno y se llaman las chulpas de Siyustani. Son las más conocidas. Recuerda, son estructuras funerarias que marcan la zona de enterramiento de los grandes señores del altiplano. Muy bien. ¿Qué pasó con los reinos aymaras? Van a ser invadidos por Pachacútec. Hasta ahora te voy diciendo que los incas invadieron a los chancas, los reinos aymaras invadieron a los Ishma. Sican no, Sican fue invadida por Chimú en su expansión. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Pregunto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Pregunto. ¿Se va entendiendo? ¿Desean una retro? Todo está claro, ¿no? Muy bien. Si desean una retro, quieren interrumpirme. Silinoer, Chimú va a ser invadido por los incas, también Pachacútec. Bueno, el hombre que logró la conquista inca fue el hijo de Pachacútec, el Auqui, Tupac Yupanqui. Muy bien. Pasaríamos a Chimú. Pero antes de hacer Chimú, que es el tema más grande, prefiero hacer... Bueno, ya voy a Chimú de arranque, para seguir el orden. Chimú fue el estado más importante del Intermedio Tardío. Se desarrolló en toda la costa norte, desde Piura hasta Lima. ¿Hasta qué zona de Lima llegaron? Hasta el norte de Lima, hasta el Valle de Chillón, solo hasta el Valle de Chillón. Desde Tumbes hasta el Valle de Chillón en Lima. Toda cultura tiene un origen, y el origen de la cultura chimú se remonta a Mochica. Los chimú son los descendientes de los mochi. Son los descendientes mochicas, pero con dos influencias. Chimú va a recibir la influencia Wari y Sican. ¿Qué adoptó Chimú de Wari? El urbanismo, la capacidad de construir ciudades altamente planificadas, la planificación urbana, la planificación en construcción de ciudades. ¿Qué heredaron los chimús de los Sican? La metalurgia, sobre todo el trabajo del oro y la plata, las grandes técnicas de orfebrería. ¿Qué tipo de estado es Chimú? Chimú es un estado expansivo y centralista. Según algunas propuestas actuales, la cultura chimú fue un imperio costeño, un imperio regional que sometió a otros pueblos. ¿Qué pueblos fueron invadidos por los chimús? Los tumpis de Tumbes, los tumpis, los tayanes de Piura, los Sican de Lambayeque y la cultura chancay en Lima. Vamos a desarrollar algunas culturas ahora que estoy mencionando. La cultura chancay podría venir en exámenes. Se desarrollaron en el norte de Lima, en el río Chancay, y esta cultura es famosa por sus muñecas funerarias. Ellos hacían unas muñecas que se enterraban juntos a los muertos. Estas muñecas tenían orificios en la parte de la cabeza para colocar el cabello del difunto y funcionaban como guardianes de la tumba. Estas muñecas se llaman cuchimilcas.
Cuchimilcas. Y estoy seguro que todos han visto un cuchimilco porque en los Juegos Panamericanos, la mascota de los Juegos Panamericanos se llamó Milco, inspirada en los cuchimilcos chancáis. ¿Han visto ustedes, recuerdan de los Juegos Panamericanos antes de la pandemia, cuando éramos felices y no vivíamos en esta situación económica horrible? Pero recuerdan esas épocas felices, hijo mío. Ok, Milco era la mascota de los Juegos Panamericanos y el Perú hizo una inauguración espectacular. Listo, las famosas muñecas funerarias cuchimilcas. Debes saber también de que esta cultura, la cultura Chimú, copió de Wari el sistema de creación de cabezas de región. ¿Qué es una cabeza de región? Es un centro administrativo provincial. Repito, una cabeza de región es un centro administrativo provincial. Y la cultura Chimú construyó muchas ciudades en diversas zonas y valles sometidos. Farfán fue su principal centro administrativo, construido para controlar la región de Lambayeque. Y tiene otro centro administrativo importante. Tenemos, por ejemplo, Farfán, lapsus brutus, está en Jequetepeque. Para controlar el valle de Jequetepeque, Chimú construye Farfán. Y para controlar Lima construyen Paramonga, la famosa fortaleza de Paramonga, que se encuentra en Lima Norte, distrito de Barranca, cerca del río Fortaleza. Ahí está Paramonga. Así que recuerda, Paramonga y Farfán fueron los centros administrativos chimús en Jequetepeque y en Lima, respectivamente. Por supuesto que todo estado centralizado, porque Chimú fue un estado centralista. ¿Qué significa centralista? Que sometió a muchos pueblos y los integró a su administración. Requiere una capital, y la capital de Chimú se llamó Chanchán, un centro urbano extraordinario, enorme. Chanchán mide aproximadamente 24 kilómetros cuadrados, su materia prima es el barro, y es la ciudad de barro más grande de América, la ciudad de barro más grande de América. Chanchán fue el corazón de la administración Chimú, y Chanchán está dividida en 10 ciudadelas. Cada ciudadela, llamada también canchón, vamos a utilizar los términos sofisticados de la arqueología, los canchones o ciudadelas Chimú, fuertemente protegidas con grandes murallas. Sí, Dinor, Chanchán es la capital de la cultura Chimú. Chanchán significa sol. La cultura Chimú hablaba una lengua llamada el Kiknán. Y en Kiknán, Chanchán significa sol. Hay muchas palabras del Kiknán que seguimos hablando sin darnos cuenta. En el norte de los Piojos se le llama chuchuy, es un término Kiknán. En la playa hay un animalito parecido a un gorgojo, que se mete en la playa haciendo huequitos. ¿De qué animalito estoy hablando? Algunos hacen sopa con ese pequeño crustáceo. ¿De qué animal estoy hablando, chicos? El muy bien. Y es un término Kiknán, muy es un término Kiknán. Así que sin darnos cuenta utilizamos palabras Kiknán de la lengua Chimú. ¿A qué no sabías? Muy bien, debes saber que toda cultura tiene un fundador, y el fundador de la cultura Chimú se llamó Tacainamo, un personaje que vino del norte, llegó al valle de Lambayeque para dar origen a esta sociedad. Los reyes chimús son llamados Chimucápac. Bueno, así los llamaban los incas. En Quignan al rey chimú se le llama Chiquic. Y el primer Chiquic o rey chimú es Tacainamo, por supuesto. Hay 10 reyes chimús, solamente recordamos a 4. A Tacainamo, que es el fundador, su hijo Ñancempinco, mejor lo escribo, Ñancempinco, el hijo de este, Huacricur, y de ahí ya no sabemos los nombres del resto de reyes. Se han perdido.
Yo te conté que según la historia, la única forma de reconstruir el pasado es con fuentes, y donde no hay fuentes no hay historia. Bueno, no hay fuentes. Así que el resto del nombre del rey Chimú se perdió, por excepción del último. El último y el más importante, Michankama. Michankama. Michankama no es el rey Chimú por excelencia, es el que logró la máxima expansión. Los especialistas creen que los Chimú se van a expandir en 3 grandes campañas. Son 3 momentos de expansión Chimú. Y el último momento, el más importante, lo hizo Michankama, logrando expandirse desde Tumbes hasta Lima. Muy bien. Hablemos de Chan Chan. Esta capital, dividida en 10 ciudadelas. ¿Por qué 10 ciudadelas? Porque cada ciudadela era para un rey Chimú. Los reyes chimús tenían una costumbre llamada herencia dual. ¿En qué consiste esta costumbre? La herencia dual. Esta costumbre consiste en dividir la herencia de un monarca en 2, el patrimonio y el cargo político. El patrimonio, los bienes materiales, eran heredados por la corporación de parientes, por la familia, mientras que el heredero al cargo de monarca era expulsado de la ciudad, no heredaba nada más que el cargo, y éste debía hacerse con su propia riqueza, creando su propia ciudad y poblándola con sus propios parientes. Cuando él moría, se convertía en momia y expulsaba a su hijo de la ciudad para que éste cree su propia ciudad. Así que era obligación de cada rey Chimú crear su propia ciudad y poblarla con sus parientes. La herencia se partía en 2, los bienes materiales y el cargo público. Los bienes materiales para la familia y el cargo público para el heredero. El sistema de herencia dual. ¿Se entendió, chicos? Por eso es que hay 10 ciudadelas. ¿Se entendió esa idea compleja? Pregunto, por favor, verifiquen. Verifiquen. Verifiquen si se entendió eso, por favor, el sistema de herencia dual. La división del patrimonio en 2, los bienes materiales para los familiares y el heredero solamente se le asigna el cargo público y está obligado a fundar su propia ciudad. Por eso es que hay 10 ciudadelas. ¿Se entendió? Verifiquen, chicos, verifiquen. Excelente, Sofía, excelente, Ángela, ¿eh? Muy bien. Debes saber que cada ciudadela funcionaba como palacio de un gobernante. Las ciudadelas internamente se dividen en 3 espacios. Un espacio político-administrativo, donde habían oficinas para poder recaudar la tributación, almacenar bienes de prestigio, una parte administrativa. La otra parte de la ciudadela estaba conformada por los talleres, donde vivían los artesanos especialistas que fabricaban bienes de prestigio para la élite. Y una tercera sección, que es la sección ritual. La sección ritual. Bueno, hay 4 secciones, ¿eh? La sección administrativa, la sección productiva, artesanal, la sección ritual, donde estaban los pozos ceremoniales y los pequeños centros de culto, y la sección residencial, donde vivía la élite. Una pregunta de San Marcos fue complicada, y la pregunta decía, ¿quiénes son los que pueden vivir en los grandes palacios chimús? Vivía la élite sacerdotal, militar y política, vivían los artesanos especialistas y también los sirvientes, Ellos son los únicos que pueden vivir dentro de un centro urbano. Repito, la élite política, militar, religiosa, los artesanos especialistas y los sirvientes de la élite. El resto tenían que vivir en los centros rurales. Muy bien. Esa fue una pregunta bien difícil de San Marcos, bien difícil. Muy bien. Ahora, estas ciudades, sus muros enormes, estaban decoradas con bellos relieves hechos en barro. Los famosos relieves Chimú siempre representan al mar y a su fauna. Hay muchos relieves que tienen formas horizontales, representan olas. Hay otros muros que tienen forma cónica, representan redes de pesca.
Acá tenemos a los pelícanos. Hay algunos muros o relieves que representan líneas rectangulares con muchos peces dentro, son las corrientes marinas. Siempre el mar y sus seres. Muy bien. La entrada a estas ciudadelas estaba muy restringida, muy vigilada. Los muros podían medir hasta 10 metros. Y en la entrada se colocaban los guardianes y también se colocaban estas esculturas de madera que representan a guardianes que daban protección religiosa contra la brujería, para proteger a los monarcas chimus de la brujería y maleficios de sus enemigos políticos. Eso servía más que nada para protección ritual. Muy bien, listo. Qué interesante, qué interesante. Ya está. Economía. La cultura chimú tenía una economía, obviamente, eminentemente agropecuaria. Son una sociedad hidráulica. ¿Qué es una sociedad hidráulica? Una sociedad especializada en la construcción de canales de irrigación, una sociedad especializada en la construcción de sistemas de regadío, convirtiendo en valles fértiles zonas del desierto gracias a la extensión de los canales, reservorios, entre otras tecnologías hidráulicas. Chimú desarrollaba una intensa pesca, extrayendo recursos del litoral, utilizando estas embarcaciones llamadas caballitos de totora. Chimú desarrollaba un intenso comercio con otros pueblos, como la cultura cajamarca, y obtenía muyu de los pueblos de las costas de Ecuador. El muyu es el molusco Spondylus, por si acaso. Este molusco que servía pues para diversos rituales en el mundo andino. Aparte del comercio, la pesca y sobre todo la agricultura, Chimú también desarrollaba una ganadería, criaba camélidos en los bosques del Algarrobo, y dentro de sus tecnologías agrícolas sobresale la construcción de grandes canales, como el canal La Cumbre. El canal La Cumbre fue el más importante canal chimú. Sí, sé lo que vas a decir. El canal La Cumbre es de origen mochica, pero los chimús heredan este canal y lo mejoran, lo amplían. Era la principal arteria para la ciudad de Chanchán. La Cumbre es un canal intervalle. Llevaba agua del río Chicama hasta el río Moche. Como Chanchán tenía tanta población, se estipula entre 40.000 habitantes, requería de muchas fuentes de agua y el canal La Cumbre era la arteria principal de Chanchán, de origen mochica, pero reutilizado en épocas chimú. Los chimús desarrollaron las famosas, bueno, Chimú tuvo unas pozas rectangulares, hundidas, que debían captar el agua del subsuelo. Debajo del agua, perdón, debajo de la tierra, hay ciertos reservorios llamados acuíferos. Estas aguas subterráneas también se llaman napas freáticas, y Chimú construía una especie de pozos rectangulares hundidos llamados huachaques. Hay tres tipos de huachaque. El primer tipo de huachaque se llama huachaque ceremonial. Son pozos rituales construidos en las zonas religiosas para hacer baños rituales. Se cree que ahí los sacerdotes hacían ceremonias de culto a la luna, reflejando la luna y las estrellas sobre estos espejos de agua para hacer sus predicciones astronómicas y el calendario agrícola. Hay huachaques ceremoniales. Existen otros huachaques construidos en zonas urbanas residenciales para abastecerse de agua. Esos son los reservorios de agua. Los huachaques construidos en zonas urbanas servían como reservorios de agua. Y hay algunos huachaques construidos en zonas agrícolas. Esas son las famosas chacras hundidas. Las chacras hundidas. Uh-huh. Y estas chacras hundidas servían como grandes humedales para poder cultivar sobre estas humedales, cultivar un tipo de carrizo llamado la totora. La totora era muy importante para la construcción de estas embarcaciones llamados caballitos de totora. Así que hay tres tipos de huachaque: ceremoniales, ubicados en zonas religiosas, reservorios de agua construidos en zonas urbanas y las chacras hundidas en zonas agrícolas. Chicos, ¿se entendió? Las más conocidas son pues las chacras hundidas. Bueno, ¿se entendió, chicos? Pregunto. ¿Se comprendió eso? Verifiquen, verifiquen.
Retro, dice Linoir. Ok. ¿Sobre qué, estimado Linoir? ¿Sobre los huachaques? Ya, un retro de todo, de toda la economía. La base de la economía chimú eran las actividades agropecuarias. Se especializaron en la construcción de sistemas de regadío, desarrollaron también pesca con los caballitos de Totora, comercio con otros pueblos como los Cajamarca, y su principal arteria o canal de irrigación era el canal Acumbe, ¿eh? De origen mochica, pero reconstruido en la época china, reutilizada en la época china. Los huachaques son unos pozos rectangulares, hundidos, que buscaban captar agua del subsuelo. Y hay tres tipos de huachaque lenol: los ceremoniales, para hacer baños rituales; los reservorios de agua en las zonas urbanas; y las chacras hundidas para cultivar la totora, para cultivar la totora. ¿Eh? Así que son tres tipos de huachaque. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora está mejor, Linoir? Perfecto. Pasamos ahora a las manifestaciones culturales. Chimú desarrolló una bella cerámica escultórica heredada del mundo mochica. También heredó de Moche el haz estribo, ¿sí? Sí, y también heredó de Moche el uso del molde. Usaban moldes para poder producir cerámica de manera masiva. Lamentablemente, la cerámica chimú no tiene el nivel de acabado, ni de realismo, ni de detalle que tiene la cultura moche. Así que es una cerámica inferior en calidad a la mochica. Su coloración es predominantemente monócroma, sobresaliendo el negro. Así que la cerámica no es su fuerte, no es su fuerte. ¿Eh? Muy bien, sigamos. En orfebrería, ahí la cultura chimú destacó. En orfebrería van a desarrollar, hijo mío, una gran cantidad eh, de objetos rituales. El ajuar que utilizaba la élite. Van a producir coronas, narigueras, orejeras, collares, pectorales. La orfebrería chimú utiliza muchas técnicas de la cultura sicán, y la orfebrería chimú se especializó en el uso de la plata. Los famosos plateros chimús eran famosos en todo el mundo andino. ¿Por qué Chimú trabajaba sobre todo la plata y no el oro? La respuesta es que la plata reproducía de mejor manera el color pálido de la luna. Y en el mundo Chimú, la luna era su principal dios. La llamaban Chi, diosa de las mareas. Tenían otros dioses como Ni, el mar, y Chan, el sol. Además, Chimú hacía grandes sacrificios de niños. Se ha encontrado un entierro Chimú con gran cantidad de sacrificios de niños, de interpretaciones que sacrificaban niños y muchas personas para detener el azote del fenómeno del niño. El fenómeno del niño azotaba la costa norte con grandes inundaciones, y para detener esas inundaciones se hacían grandes sacrificios a sus deidades, sobre todo a Chi, que era la luna. Y como la luna es pálida, el metal utilizado por excelencia va a ser la plata. Muy bien. Por último, ¿cómo, cómo terminó la cultura china? La cultura chimú va a ser invadida por los incas. El inca Pachacútec envió a su hijo Alauqui Tupac Yupanqui, el cual venció a los chimús en campo de batalla. Michancamán, que era el rey chimú, huye y se refugia en la capital de Chanchán, aprovechando sus grandes murallas. Y ahí soportó el asedio inca por 6 meses. Sin embargo, Tupac Yupanqui, inteligente, estratega, se le ocurrió sacar a la gente de su ciudad, cortándoles el abastecimiento de agua. A ver, escriban, ¿qué canal era el canal que abastecía de agua a Chanchán? Por favor, escriban a ver si están comprendiendo. ¿Qué canal abastecía de agua a Chanchán? Dime tú, dime tú.
Chicos, la cumbre y el canal La Cumbre fue destruido. Su caudal fue desviado y se quedó sin agua. La población soportó algunas semanas obteniendo agua de los reservorios, de los huachaques, pero no fue de ayuda. Salieron a pelear y fueron vencidos. Los incas, ¿cómo castigan a los chimús? Su población fue convertida en mitimaes, fueron dispersados en todo el imperio, fueron reubicados, desarraigados, deportados, eh, fueron expulsados de su tierra y la etnia chimú fue repartida por distintas partes del imperio. Fueron desarraigados y deportados. Muy bien, ya está. Acabé chimú y ahora pasamos a lo que viene a ser la cultura chincha. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro? Por favor, verifiquen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? ¿Puedo continuar? Gracias, Sofía. La cultura chincha se va a desarrollar en la costa sur peruana. Van a ocupar diversos valles, pero se van a concentrar en el valle de Chincha, y ahí su nombre. Toda cultura tiene un centro político administrativo que funge como su capital, y la capital de la cultura chincha fue un centro urbano llamado Centinela, Ciudadela La Centinela. En la Ciudadela La Centinela existen dos famosos templos, dos famosas huacas, que funcionaban como palacios de los gobernantes chinchas. Tenemos un palacio llamado el Palacio de la Centinela. Curioso, ¿eh? La ciudad de la Centinela tiene un palacio llamado Palacio de la Centinela y al frente de este palacio hay otro llamado el Palacio de Tambo de Mora, de Tambo de Mora. Muy bien, listo. Así que la Ciudadela La Centinela tiene dos huacas, Huaca La Centinela y Huaca Tambo de Mora. Ya está. ¿Quiénes gobernaban el mundo chincha? Reyes sacerdotes. El mundo chincha era gobernado por grandes sacerdotes, por lo tanto era una teocracia. A este rey sacerdote se le llama Chinchaycapac. Chinchaycapac. Sin embargo, hijo mío, eh, el poder real lo tenía la élite de comerciantes. Los comerciantes chinchas eran prestigiosos, o sea, la base de su economía estaba en el comercio a larga distancia. Los famosos comerciantes chinchas emprendían su viaje hacia Ecuador utilizando sus famosas balsas. Si nosotros vemos este mapa, te vas a dar cuenta de la enorme red comercial chincha. Utilizando balsas, llevando productos de manufactura local como la coca, los mates, textiles, cerámica fina, objetos de plata, los chinchas avanzaban rumbo a Ecuador, donde las aguas cálidas permitían la abundancia del muyu y también de algunas perlas. El muyu era un producto importantísimo, chicos, porque esta caracola roja de aspecto espinudo, parece que tiene espinas, tenía enorme utilidad en el mundo andino. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué utilidad tenía el muyu? Primero funcionaba como moneda mercancía. Vamos a escribir eso. Funcionaba como moneda mercancía. Listo. El muyu era utilizado como un medio de intercambio universal. Si tenías muyu, podías acceder a cualquier producto del mundo andino. Era un medio de intercambio, moneda, mercancía. Pagabas con muyu y accedías a cualquier recurso. La otra utilidad del muyu es que era una ofrenda a los dioses. Era conocida como el manjar de los dioses, el alimento de los dioses. Una ofrenda en distintas ceremonias del mundo andino. La tercera función del muyu, y esta vino en examen de admisión, atención con eso, es un bioindicador de cambios climáticos. El muyu indicaba los grandes trastornos climáticos que se iban a dar en los Andes.
Si el muyu solamente aparece en zonas de aguas cálidas y encuentras muyu en Ica, ¿qué significa? Que las aguas calientes se están expandiendo hacia nuestro litoral y anuncia un fenómeno. ¿Qué fenómeno, hijo mío? A ver, escribe, deduce, por favor. Si encuentras muyu, que solamente aparece en aguas cálidas, en las costas sur peruana, es un indicador que se está extendiendo en las aguas cálidas y por lo tanto, ¿qué fenómeno? A ver, chicos, escriban, dedúzcanlo. Vamos, vamos, inténtalo. Muy bien, el niño. Y esa fue pregunta de examen de admisión. Esa fue pregunta de examen de admisión. Bioindicador de cambios climáticos. Muy bien. La cultura chimú llevaba el muyu, y estos productos escasos lo llevaban hasta el altiplano. Utilizando una caravana de llamas, llegaban al altiplano para acceder a los productos de los reinos aymaras, como la lana, el charqui, el chuño, y por supuesto la carne masiva que abundaba en esta región. Muy bien. Y se desarrolló un comercio llamado comercio triangular. Este comercio triangular este comercio triangular chincha conectaba tres regiones alejadas entre sí y esa fue pregunta de examen de admisión. La pregunta que hizo la a ver si la marcas tú, ¿qué regiones eran conectadas por el comercio triangular chincha? La respuesta es Ecuador, Ica y el altiplano. Costas de Ecuador, costa sur peruana, Ica y el altiplano fueron las tres zonas conectadas por el triángulo comercial chincha. Muy bien. ¿En qué sobresalió la cultura chincha? La cultura chincha sobresalió básicamente en el trabajo de la madera. Eran expertos en la talla de la madera, la escultura de la madera. Hacían remos rituales, hacían timones rituales, bellamente decorados. Este tipo de arte se llama xilografía. La xilografía es la talla de la madera y fue el arte más destacado de la cultura chincha. También sobresalieron en metalurgia. Bueno, más o menos, ¿eh? Sus famosos vasos, llamados vasos narigones, representaban personajes de nariz aguileña. De ahí el nombre, los vasos narigones. ¿Eh? Muy bien. En cuanto a la religión, adoraban un personaje que tenía la cara de felino, el Chinchay Cabac. ¿Dónde estás? Religión. Bueno, no hay, te lo voy escribiendo. Adoraban al Chinchaycamac. Chinchaycamac era el hijo de Pachacamac y de Pachamama. Era un personaje que tenía la cara de un felino, de un tigrillo, de un tigrillo. La palabra tigrillo se dice chincha en quechua, chincha. Muy bien. Y en cerámica desarrollaron una cerámica polícroma que tenían cuellos largos y su decoración siempre es geométrica, una decoración geometrizada. Ya está. Ahí tenemos la cerámica chincha, polícroma con motivos geométricos y cuellos alargados en muchas ocasiones. ¿Cómo cayó la cultura chincha? Lamentablemente la cultura chincha cayó también ante la invasión inca. Fue Pachacútec quien envió al general Amado Yupanqui a pedir la subordinación de este reino. Por si acaso, los incas no buscaban destruir militarmente otro pueblo. Es una locura. En el mundo andino no existe, o sea, en el mundo inca no existe moneda. Para los incas no había moneda. Y lo más importante era la fuerza laboral de las comunidades. Ahí estaba la fuente de riqueza del Tahuantinsuyo, en el control de la fuerza laboral de los pueblos, y matarlos estaba destruyendo la principal fuente de riqueza. Así que siempre recurrían primero a la vía diplomática. Enviaban a un negociador y éste enviaba objetos que el Inca regalaba al señor con el que quería hacer amistad. El Inca te envía esta coca, te envía esta ropa fina, te envía estas bellas mujeres y a estos siervos para tu disposición. El Inca quiere ser tu amigo, solamente quiere tributo. Quiere que ciertas tierras las cultives para el Estado, nada más. El señor de los Chinchas, al ver el enorme ejército inca, no tenía otra cosa más que aceptar la amistad del Inca.
Si tú te subordinabas pacíficamente, el Inca te daba un beneficio, te permitía seguir gobernando tu propio señorío, pero en condición de subordinación al Inca, pero seguías gobernando tu propio señorío. Pero si le hacías la guerra, ahí venía lo terrible. Eras exterminado, tú terminabas muerto, tus hijas se convertían en esposas secundarias o entregados a generales, tus hijos castrados normalmente y tu pueblo deportado, repartido, desarraigado de su tierra y repartido en distintas partes del imperio, o terminaban como prisioneros de guerra, trabajando en los cocales hasta la muerte. Así que, hijo mío, lo mejor era subordinarte, en este caso a los incas, y el sometimiento del mundo chincha se hizo por vía diplomática, por lo tanto pacífica. Ya está. Hijo mío, ¿se entendió? Ya nos toca Tahuantinsuyo. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunto. ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Pregunto. Muy bien, Sofía. Muy bien, Axel. Muy bien, Ángela. Ya está. Ahora pasamos al Tahuantinsuyo. Wow. Muy bien, excelente. Listo. Acabé en una hora todo el intermedio tardío. Listo. Ya está. Ahora pasamos al Tahuantinsuyo. Vamos a darnos nuestro tiempo, ¿eh? Estoy avanzando muy rápido, parece. Listo. Nos damos 5 minutos para preguntas, para no acabar tan rápido. En una hora terminé todo el intermedio tardío. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este u otro tema? Pregunto yo. ¿Iremos al mundial? Yo espero que sí, Linover. Yo creo que Perú tiene los argumentos para vencer a Australia. Tenemos mejores hombres en casi todas las posiciones. Profe, hubo más culturas que sometieron los incas. Los incas van a invadir a 100 grupos étnicos, Germán, a 100 grupos étnicos. No solamente del Perú, sino de otros países. De eso vamos a hablar en un momento. Pero los incas aproximadamente sometieron a 100 etnias. ¡Qué bestia! Muy bien. Y ahora sí, chicos, pasamos al Tahuantinsuyo. Los incas surgen en el intermedio tardío, pero en el intermedio tardío los incas eran una cultura, comunidad regional, de expansión local, políticamente intrascendente. Pero a partir del siglo XV comenzó su expansión. Y el inca que empezó la expansión fue el noveno, llamado Pachacútec, el noveno inca. Él comenzó la expansión y se desarrolló una fase imperial que ha sido llamada Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. ¿Eh? Muy bien. Debes saber de que el Tahuantinsuyo surge en lo que llamamos tercer horizonte. Que quede claro lo que voy a decir. Los incas surgen en el intermedio tardío, pero se expanden y son un imperio en el tercer horizonte. Se expanden en el tercer horizonte. ¿Dónde se desarrolló el imperio inca? El imperio inca, si tomamos en cuenta este mapa, se desarrolla en la zona central y occidental de América del Sur. A esta región también se le llama los Andes centrales. Es la primera idea. El imperio inca se desarrolla en los Andes centrales de América del Sur. El núcleo del imperio se encuentra en la ciudad del Cusco, la ciudad imperial del Cusco. Los incas en su expansión van a abarcar 6 países de la actualidad: Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Chile y Argentina. Todos estos países cayeron bajo la influencia inca. ¿Hasta dónde llegaron por el norte? Por el norte llegaron hasta un río de Colombia llamado el río Ancasmayo. Acá está el río Ancasmayo. Por el sur van a llegar hasta Chile, hasta el famoso río Maule. No cruzaron el río Maule en Chile, porque más allá del río Maule había un grupo tribal, una tribu salvaje, poderosa,
que los incas no podían someter. Un grupo recontra bravo, los araucanos, así que el río Maule marcaba la frontera con los araucanos. No es que los incas no querían someterlos, no les interesaba, porque estas tribus no tenían mayor riqueza, ¿eh? Vivían en territorios de poco interés. Así que los incas dejaron este pueblo recontra bravo en paz, porque no valía el esfuerzo someterlo, para tan pocos beneficios. Muy bien. Así que el río Maule, la frontera araucana, fue su límite en el sur. Debes saber de que este imperio, como mencioné, tenía como centro o eje la ciudad imperial del Cusco. La ciudad del Cusco originalmente en la época andina tenía la forma de un puma. El Cusco fue diseñado para parecer un puma. Tenía la forma de un puma, el plano de la ciudad, por si acaso. Y de la ciudad del Cusco surgían 4 líneas imaginarias que configuraban las 4 regiones geográficas del imperio llamado Suyo. El Suyo significa, la palabra Suyo significa región, región. Debes saber de que el Suyo más importante es el que está acá y se llama Chincha y Suyo. Es el más importante porque tiene las mejores tierras, es el más poblado demográficamente y tiene la mayor cantidad de tributarios. En el Chincha y Suyo estaba el reino Chincha, estaba Chimú, estaban los Chachapoyas, y estos pueblos eran los más densamente poblados y eran los principales tributarios, tenían las tierras agrícolas y los recursos más importantes. El Chincha y Suyo era el Suyo más trascendente. El Antisuyo es el Suyo de la selva alta, formada por la selva alta amazónica. El Antisuyo era el Suyo menos poblado, pero el Inca enviaba ciertos grupos a explotar ciertos recursos estratégicos. ¿Qué recursos estratégicos daba el Antisuyo? Coca. Así que ahí estaban los cocales. Los cocales del imperio se encontraban aquí. Y los cocales del Antisuyo funcionaban como prisión. Ahí enviabas a los prisioneros de guerra a morir trabajando forzadamente en la explotación de estos cocales. Muy bien. Así que el Antisuyo era el Suyo menos poblado, pero con recursos estratégicos, y era la zona de los cocales, que eran las prisiones del Estado. Muy bien. Por otro lado, tenemos el Suyo más extenso, el Collasuyo, que se extendería por la zona occidental de Bolivia, la zona noroccidental de Argentina y el norte de Chile. También incluye la Sierra Sur peruana. Es el Suyo más grande y es el Suyo ganadero por excelencia. Es la zona del altiplano, es la zona con pastos naturales y ahí se produce el ganado del imperio, es la zona ganadera por excelencia. Y el Suyo más pequeño es el Contisuyo, que viene a ser parte de Arequipa y Moquegua, básicamente Moquegua, el Contisuyo. Es el Suyo más pequeño en términos geográficos, y está. La palabra Tahuantinsuyo viene de 3 términos. Tawa significa 4, anti significa unión, y Suyu, región, significa unión de las 4 regiones. Unión de las 4 regiones. Ya está. Listo. Ahora hablemos de los pueblos sometidos por los incas, pueblos extremos. En Colombia los incas sometieron a los pastos. Fue Huayna Cápac el que invadió a los pastos son de Colombia. En Ecuador invadieron a los cañares fueron sometidos en Ecuador, ya está. En Chile van a invadir a los mapuches, los incas someten a los mapuches de Chile, muy bien. En Bolivia los incas someten a los collas, ahí está, a los collas, muy bien. Mientras que en Argentina someten a los diaguitas, aquí está, diaguitas, huarpes y cuyos, estos son los pueblos de Argentina. Y esa fue pregunta de examen de admisión. La pregunta decía, ¿qué grupos étnicos invadieron los incas en lo que actualmente es Argentina? Diaguitas, huarpes y cuyos, por si acaso. Ahora viene la estrategia. El imperio inca fue un estado centralista y multiétnico. ¿Qué significa multiétnico? Lo voy a escribir. Multiétnico significa
de que su estado está conformada por muchas culturas sometidas, por más de 100. Su estado está configurado por más de 100 culturas sometidas. Y centralista es que estas culturas fueron integradas bajo un gobierno central, el gobierno del Cusco, multiétnico y centralista. ¿Sí? Debes saber que para poder tener control sobre diversas regiones, los incas construyen cabezas de región, centros administrativos provinciales, copiando el modelo Huari. Recuerda que la primera cultura que construyó yactas o cabezas de región o centros administrativos provinciales fue Huari, e Inca replicó este modelo. En Ecuador construyeron una ciudad enorme que fue la segunda ciudad más importante del Cusco. Repito, en Ecuador construyeron una ciudad enorme que fue la segunda más importante después del Cusco y que se llamó Tumibamba. Tumibamba fue como la capital del norte, fue como la segunda capital del imperio, y en Tumibamba nació Atahualpa. Atahualpa nació en lo que actualmente es Ecuador. Por eso, cultura futbolera, Conmebol, ¿cómo se llama el estadio de Quito? El estadio Atahualpa. Muy bien, ya está. Nació en Ecuador. Listo. Hubieron otras ciudades, como por ejemplo Huanucopampa en Huánuco, Machu Picchu en el Valle de Urubamba, Ollantaytambo, tuvieron Tambo Colorado en Ica, o sea, diversas ciudades para someter diversas regiones. Sayhuita en Apurímac, diversas ciudades. Muy bien. Estas ciudades incas se llaman yactas, por si acaso. ¿Cómo integrar estas ciudades? Las ciudades estuvieron integradas por una red de caminos enorme, conocidas como el Capac Ñan. ¿Qué significa Capac Ñan? Significa caminos reales, y eran dos grandes caminos: longitudinal de la costa, longitudinal de la sierra, unida por vías transversales. Algunos caminos se extendían a la selva. Muy bien, la selva alta. ¿Para qué servían los Capac Ñan? Para el traslado de los funcionarios y del ejército, no de la población. La población tenía restringida su movilidad. Así que el Capac Ñan era un elemento de centralización geográfica utilizada por el Estado para la movilización de funcionarios y de ejército. El Capac Ñan estaba abastecido por zonas de descanso llamados tambos. La palabra tambo significa posada, y ahí los funcionarios del ejército podían pasar la noche y alimentarse de los depósitos estatales, repleto de tambos. ¿Quiénes se encargaban? Por si acaso, los tambos han vuelto, y hoy día son unas tiendas distribuidas en todo el país. Pero tambo es un término de origen inca, significa posada. Por otro lado, debes saber de que esta red de caminos era recorrida por un sistema de mensajeros que a pie recorrían más o menos 5 a 10 kilómetros cada uno para ser reemplazado por un sistema de postas. Son los famosos... A ver, eso sí lo sabes. ¿Cómo se llaman estos mensajeros incas? Estos corredores. Eso sí lo sabes. Incluso a la Padula se le puso ese sobrenombre. A la Padula le dicen incluso ese sobrenombre, el chasqui andino. Muy bien, listo, ya está. Muy bien, es uno de los sobrenombres de la Padula, el Tano, el Apagol, el Chasqui, el gladiador romano andino. Cultura general, cultura general. Muy bien, listo. Chicos, hasta ahí expliqué, claro, y esperemos que el Apagol nos dé la clasificación el día lunes. Y tengo que trabajar el lunes, pero misteriosamente me va a dar una infección de estómago y no voy a ir a trabajar. Me llega, me llega. Muy bien, sigamos. Chicos, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Hasta ahí todo está claro? Pregunto. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Alguna duda? A ver, pregunto. 4 preguntas para ver si estás atendiendo. Pregunto, ¿cuál fue la ciudad más importante después del Cusco en el Imperio Inca? La respuesta, ¿cuál sería? Tumibamba. Buena. Otra que puede venir. Mira,
Los incas van a tener diversas regiones geográficas llamadas suyos. ¿Cuál es el más importante? Claro, porque tiene más población, más recursos y tierras cultivables. Muy bien. Te preguntan, los incas surgen en el intermedio tardío, pero ¿cuándo se expanden? Esa también puede ser pregunta. ¿Cuándo se expanden? ¿En qué periodo se expanden? Muy bien, están entendiendo. Y si te preguntan, ¿qué elemento permitió la integración geográfica de las diversas regiones? Una pregunta más de eco. ¿Qué elemento de infraestructura permitió la integración territorial del imperio? El Capañán, excelente. Si te digo huarpes, diaguitas y cuyos, son etnias sometidas en Argentina. A ver, pregunto, ¿por qué los incas no pasaron el río Maule? ¿Era la frontera con qué pueblo? ¿Qué pueblo estaba más allá del Maule? Claro, y esos eran locos. Locos y pobres, así que no convenía invadirlos. Locos y pobres, o sea, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Muy bien, listo. Ah, y por si acaso, sigamos. Los incas, para integrar lingüísticamente todo su territorio, implementaron una lengua oficial llamada el runasimi, que es, que es el quechua cusqueño. ¿Eh? Por si acaso, los incas al comienzo hablaban otra lengua, al comienzo hablaban puquina, pero luego abandonan esta lengua y adoptan el quechua del Cusco llamado runasimi. ¿Eh? Por si acaso, ya está. Y para integrar a este pueblo culturalmente impusieron un culto en todos los territorios, el culto solar. Los incas permitían que tú puedas adorar a todos tus dioses, pero el culto solar era obligatorio y era un elemento de integración cultural. Así que una pregunta súper deco. ¿Qué elementos implementaron los incas para dar integración geográfica, lingüística y cultural? El Capañán, el Runasimi y el culto solar. No te olvides. Una vez que hemos entendido esto, ahora pasamos a los periodos históricos. Los incas al comienzo eran una... Ah, Dios mío, esto no está en la PPT. Voy a desarrollar el origen. Origen. Los incas son descendientes de Tiahuanaco. Eso debe estar en tu cabeza. La cultura de Tiahuanaco colapsó en el siglo XII ante la invasión de los aymaras. Los aymaras que venían de la zona oriental de Bolivia avanzaron y destruyeron a Tiahuanaco y formaron sus reinos altiplánicos, pero los tiahuanacos supervivieron. A los supervivientes tiahuanacos se les llama puquina. Puquina. Estos supervivientes tiahuanaco, llamados puquina, también se les llama taipicala, por si acaso, puquina so, taipicala, comenzaron una migración que los llevó hasta la sierra sur del Perú, llegando a un valle llamado el Valle de Acamama. Y en el Valle de Acamama se enfrentaron a otros grupos étnicos y los expulsan. Y fue en el Valle de Acamama donde ellos fundaron un pueblo que llamaron Cosco, que significa ombligo, ombligo, centro. ¿Eh? Al gobernante Puquina se le llamaba señor. ¿Cómo se dice señor en Puquina? Inga. Inga. Y con el tiempo a este grupo étnico se le llamó el pueblo del Inga, y viene la palabra incas. Así que los incas son los supervivientes tiahuanaco, también llamados Puquina, que llegan al Cusco en el siglo XII. ¿Eh? Muy bien. Ese es el origen histórico. Ahora, con respecto a las leyendas más famosas que hablan sobre el origen inca son dos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de los hermanos Ayar. Ahí está. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los Ayar son leyendas transmitidas oralmente. Originalmente son tradiciones verbales que luego fueron recogidas por autores occidentales, europeos,
y ellos la van a escribir en crónicas, están presentes en crónicas. ¿Quién recogió la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? El famoso escritor mestizo llamado Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. ¿Bien? Muy bien. Mientras que la tradición de los Ayar fue recogido por el autor español llamado Juan de Betanzos. Ya está. Ahora, estas leyendas son importantes porque en estas leyendas los incas hablan de su origen y hablan de sus pacarinas. Hijo, que es una pacarina, es un lugar ancestral de origen. Y la pacarina de los incas, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, es el lago Titicaca. Del lago Titicaca surge esta pareja fundacional y mítica con órdenes del sol de crear una ciudad y civilizar al mundo andino. Manco Cápac tenía una barra de oro que fue clavándola y finalmente la clavó en el cerro Guanacaure y a los pies del Guanacaure fundó el Cusco. Mama Ocllo enseña a las mujeres a cocinar, a tejer y Manco Cápac a trabajar la tierra y a construir edificios ceremoniales. Así que en esta leyenda los incas se presentan como civilizadores del mundo andino. La leyenda sirve para justificar el dominio inca, presentándose como civilizadores y teniendo un origen divino, Esa es la función de los mitos fundacionales, justificar el dominio inca, presentándolos como descendientes de la divinidad y como los civilizadores. En la leyenda de los hermanos Ayar, la Pacarina es el valle de Pacaritambo. Pacaritambo. En este valle hay un cerro llamado el Cerro Tambotococ. Tambotococ significa Cerro de las Ventanas. Y una de las ventanas aparecen los hermanos Ayar. La palabra Ayar significa quinoa, los hermanos quinoa. Ayar cachi, quinoa picante, Ayar cachi, quinoa salada. Ayar uchu, quinoa picante, Ayar auca, quinoa salvaje, y Ayar manco, señor de la quinoa, los hermanos quinoa. Finalmente, después de una travesía, solamente dos Ayar llegan al Cusco, Ayar manco y Ayar auca, y dividen el Cusco en dos dinastías, los Hurin y los Hanna. El Cusco está partido en dos parcialidades. En realidad, todas las comunidades andinas dividen su comunidad en dos parcialidades, una zona alta y una zona baja. Los incas no son la excepción. El Cusco está dividido en la zona Hurin y en la zona Hanan, y cada zona tiene su propio jefe. Dando origen a las famosas dinastías incas, los Hurin y los Hanan, los del Bajo Cusco. Los Hurin son los del Bajo Cusco y los Hanan los del Alto Cusco. Muy bien. Cuenta la tradición que cuando estaban peleando los Ayar para apoderarse de las tierras cusqueñas, sobresalió una de las hermanas llamada Mamahuacu, la guerrera. Ella derrota a los pueblos enemigos, derrota a los alcadicas con sus famosas boleras y capturó al líder enemigo y lo llevó al cerro Guanacaure, donde lo destripa, agarra sus vísceras y las sopla haciéndolas estallar. Así que en los mitos fundacionales, Mama Ocllo representa a la mujer en su faceta de correcta esposa y Mamahuaco representa a la mujer en su faceta de guerrera. Muy bien. Esos son los mitos fundacionales. ¿Se entendió, chicos? Dime, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo? ¿Cómo vamos? Germán quiere saber más mitos. Está el mito de los 5 mundos, hijo mío, de que antes existían diversos mundos y que fueron destruidos por diversos cataclismos. Los incas creían que antes que su mundo existía otro con nombres más grandes, que fue destruido por la aparición de 2 soles. Así que en el mundo inca, ellos creían que el tiempo era cíclico, comenzaba un mundo y terminaba para dar origen a otro, y así eternamente se repetían los ciclos. El tiempo inca no era lineal, era un tiempo cíclico. Listo. Sigamos. La pregunta de Germán me ha permitido explicar la concepción del tiempo inca, el tiempo cíclico.
Muy bien. Y ahora sí, comenzamos con la primera fase. Chicos, ¿puedo seguir? ¿Está todo claro? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Pregunto. Ya, seguimos. Muy bien. Bueno, los incas al comienzo eran una pequeña comunidad, una sociedad regional que luchaba por sobrevivir. Es más, los incas no eran los más fuertes del Cusco. Los más fuertes eran de la zona de Urubamba y se llamaban los Ayarmaca. Y los incas temían que los Ayarmaca algún día los invadan. Hijo mío, si hay alguien más fuerte que tú y tienes que protegerte, ¿qué buscas hacer? Alianzas con otros pueblos. Y los incas forman alianzas con otras etnias, con los poques, con los canas, con los canchis, y van a formar una confederación para defenderse de los Ayarmaca. Esta es la etapa confederativa. ¿Eh? Listo, etapa confederativa. Sin embargo, hijo mío, en esta etapa confederativa, según la Capacuna, aprende a, la Capacuna es la lista oficial de gobernantes incas. Y según la Capacuna, el octavo inca llamado Huiracocha Inca, tuvo que enfrentarse al ataque de los chancas. Los chancas querían expandirse al Cusco para apoderarse de las áreas agrícolas y comenzaron una campaña militar. Cuenta que Huiracocha Inca no presentó batalla, se amedrentó, se amedrentó. Y con su hijo, con el Auqui, Urco decidió escapar al valle de Yucay. Urco era el Auqui, que es el Auqui, el heredero, y él debía gobernar el Cusco, pero era un heredero indigno, borracho, mujeriego, tenía hijos bastardos regados por todas partes, en sus borracheras miccionaba en las zonas religiosas, era un heredero indigno. Así que Huiracocha y Urco abandonan el Cusco y se van a Yucay refugiándose. Pero el séptimo hijo, según Betanzos, el séptimo hijo de Huiracocha, Cusi Yupanqui, se quedó a defender la ciudad y le pidió apoyo a Huiracocha para que éste le preste apoyo en la batalla a venir. Convenció a ciertos líderes de otros grupos a apoyarlos en la defensa del Cusco. Así que los incas no pelean solos, pelean con los canas y los canchis y se van a defender de los chancas. Los demás grupos étnicos, mirando alrededor de los cerros, tremendo espectáculo, no querían perderse el evento. Es cuando hay una pelea y toda la gente rodea para ver de chismosa. Igualito, todos los grupos étnicos sentados en los cerros mirando cómo se va a desenvolver este suceso, comiendo su cancha y su mote, tomando su chicha, vendiendo mote para ver el espectáculo. Muy bien. ¿Y adivina qué? Y de repente se dio la batalla de Yaguarpampa. Y en esta Yaguarpampa, y en esta famosa batalla, hijo mío, los ganadores fueron los incas. ¿Por qué ganaron? Porque resistieron heroicamente y los demás grupos étnicos se unen a la batalla. Los chancas son rodeados y son aplastados. Todo quedó cubierto de sangre chanca. Yaguarpampa, campo de la sangre. Cuenta la leyenda, los incas contaron una leyenda acerca de la batalla, de que hubo un terremoto y las piedras cobraron vida y surgen guerreros de piedra. Y esos guerreros de piedra se le unen como para justificar su victoria predestinada por los dioses. Los dioses se pusieron de parte de la etnia inca y enviaron a sus guerreros, hombres de piedra, los pururaucas, a pelear a su lado. Bueno, en realidad los pururaucas representan estos grupos étnicos que se unieron en plena refriega. Tras la victoria, Cusi Yupanqui fue reconocido como inca y gobernará con el nombre de Pachacútec, que significa el que transforma la tierra, el trastorno de la tierra. Y Pachacútec comenzó la organización del imperio. Pachacútec dividió el imperio en 4 suyos. Pachacútec, sí, divine su nombre, señor.
Antes se llamaba Cusi Yupanqui. Pachacútec fue el que creó las provincias llamadas Guamanis. Pachacútec organizó al ejército, al clero y a los funcionarios, o sea, él es el organizador. Y comenzó la expansión. Aplastó a los Ayamarca de Urubamba, aplastó a los Ishma, a los Chinchas, a los Coyas y a otros pueblos. ¿Eh? Ese es Pachacútec, muy bien. Recuerda que los Chinchas fueron sometidos pacíficamente, anexados por vía diplomática. Muy bien. Pachacútec tuvo 100 hijos según las crónicas. ¡Qué bestia! 100 hijos. Yo no puedo tener ni uno, ¿eh? Sí, tengo un caso de esterilidad. Y Pachacútec, 100 hijos, ¿eh? ¡Qué envidia, por Dios! Y su primer hijo, Amaru Yupanqui, iba a ser el heredero, el Auqui. Pero no tenía dotes militares, así que lo sacó por un hijo que tenía mejores dotes, Tupac Yupanqui. Así que en el mundo inca, el Auqui no es el primogénito, es el que tiene mayores facultades. Y se le da un tiempo para ponerlo a prueba. Y Tupac Yupanqui fue enviado a pelear en distintas campañas militares. Tupac Yupanqui peleó en distintas campañas, sometiendo y realizando las conquistas más importantes. Tupac Yupanqui derrotó a los chimús, sometió a los chachapoyas, venció a los cañares. Tupac Yupanqui fundó la ciudad de Tumibamba. Y hay una leyenda que dice que él se lanzó en una expedición marina, embarcándose en navíos ecuatorianos, se fue a una expedición llegando hasta la Polinesia. Los incas dicen que en la Polinesia descubrieron lejanas islas que ellos llamaron las islas de Ninanchumbi. Y luego bordearían la Polinesia y regresarían por el sur a través de la isla de Pascua. En la isla de Pascua, donde están estas gigantescas cabezas llamadas Moai, existe un altar donde las piedras sólidas y sencillas se unen sin dejar espacio o resquicio para la unión perfecta. Este altar hace recordar mucho a la técnica arquitectónica inca. Muy bien. Por eso se dice que posiblemente Tupac Yupanqui inició una expedición a la Polinesia y se lo llama el Inca navegante. Así que Tupac Yupanqui lo recordamos por hacer las mayores conquistas, la fundación de Tumibamba y haber hecho una posible expedición a la Polinesia. Por otro lado, Huayna Cápac es famosísimo porque hizo la última campaña militar inca. Huayna Cápac invadió a los pastos de Colombia. Una vez invadidos los pastos de Colombia, el imperio alcanzó su máxima expansión. Lamentablemente, durante el gobierno de Huayna Cápac ocurrieron cosas terribles, como la llegada de una extraña enfermedad que te sacaba pústulas en el cuerpo, la viruela. Pregunto, ¿la viruela es andina? No, es europea. La presencia de la viruela que indica que los españoles ya habían llegado en la segunda expedición de Pizarro, habían dejado su venenito y se habían retirado. El hijo de Huayna Cápac, llamado Ninan Coyuchi, se enfermará de viruela y se morirá con esta terrible enfermedad, y Huayna Cápac también se muere de viruela. Al no haber inca ni heredero, le toca a los linajes reales la elección del gobernante. ¿Y cómo se llaman los linajes reales? Se van a llamar panacas. Son las panacas o linajes reales los que elegirán a los gobernantes. Y las panacas deciden presentar como candidato más importante a Huáscar. Huáscar fue apoyado por las panacas del Cusco, pero las panacas de Tumibamba preferían que el gobernante fuese Atahualpa, así que comenzó un conflicto por la sucesión. ¿Quién se impuso? Huáscar. Sin embargo, su gobierno fue desafiado de inmediato por su hermano Atahualpa desde Tumibamba, apoyada por las panacas del norte del imperio, comenzando la terrible guerra civil. El ganador de esta guerra civil será Atahualpa. ¿Y por qué ganó la guerra civil? Porque hábilmente se hizo con el apoyo de los mejores generales del imperio. ¿Qué generales le dieron la victoria? Rumiñahui.
Rumiñahui, Calpuchimac y el más importante, Quisquis, Apuquisquis. Ellos le dieron las grandes victorias. Muy bien. Finalmente Atahualpa aplastó a Huáscar en la batalla. ¿Dónde están? Finalmente Atahualpa derrota a Huáscar, no está, en la batalla de Cotabamba. Pero Atahualpa no pudo gobernar del todo porque en 1532 los españoles se establecían en Piura, fundando una ciudad llamada San Miguel. Atahualpa se presenta a la entrevista en Cajamarca con Pizarro y producto de esa entrevista es capturado. Es muerto con la pena del garrote en 1533 y con esto se acaba la capacuna o lista oficial de gobernantes incas. Pero pregunto, ¿Atahualpa es el último inca realmente? No. Aparece un nuevo inca que buscará restablecer el Tahuantinsuyo expulsando a los españoles. Se llama Manco Inca. Manco Inca inició una rebelión contra los españoles para intentar reconquistar sus territorios y buscar restablecer el Tahuantinsuyo. Y Manco Inca creó una dinastía nueva, la dinastía de la resistencia, la dinastía de Vilcabamba. Y los incas de Vilcabamba, ubicados en la selva del Cusco, van a resistir a los españoles hasta que fueron exterminados en 1572. ¿Quién es el último inca? Verdaderamente hablando, Túpac Amaru I. Felipe Túpac Amaru I es el último inca, derrotado por el virrey Toledo y decapitado. Hijo mío, por lo tanto, los incas tuvieron ¿cuántas dinastías? 3. Jurin, Hanan y la dinastía de Vilcabamba. Esta última, la dinastía de la resistencia. Muy bien. Chicos, ¿todo claro? ¿Puedo pasar a política? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, Ashley. Muy bien, Camila. Claro que sí, Linover. Toma tu captura feliz, hijo. Tranquilo nomás. Uh-huh. Debes saber que políticamente hablando, los incas van a dividir el Cusco en dos, una zona Hanan y una zona Jurin. Cada zona tenía su propio gobernante. El gobernante de la zona Hanan se llama el Zapa Inca y el gobernante de la zona Jurin se llama Villacumu. Cuando los españoles llegaron al Cusco, pensaron que los incas tenían dinastías que gobernaban una tras otra al estilo europeo occidental. En el mundo andino no es así. En el mundo andino existen dos líneas de gobernantes que comparten el poder en una misma ciudad. La zona baja del Cusco era gobernada por los Jurin, cuyo líder es el Villacumu, y la zona alta es gobernada por los Hanan, cuyo líder es el Zapa Inca, que significa Supremo Señor. Muy bien. Así que en el mundo andino se habla de una diarquía, un gobierno de dos. Dos. Pero con funciones diferenciadas. El Zapa Inca tiene la función política, militar, administrativa, los asuntos civiles, mientras que el Villacumu se encarga del culto y del control ideológico. El Villacumu sería como el supremo sacerdote inca, una especie de líder de culto. Ya está. ¿Qué tipo de estado fue el estado inca? Fue un estado teocrático, absoluto y militarista. ¿Por qué digo que fue un estado teocrático? Porque el inca era considerado Dios. El inca era nombrado Intichurin. El sumo sacerdote nombraba al inca Intichurin, hijo del dios Sol. Y era considerado un ser sagrado. El inca era como un dios vivo. El inca no podía caminar, tenía que ser llevado siempre en literas. Tú no podías respirar frente al inca, debías taparte la boca
o llevar un bulto en la espalda como símbolo de sumisión y taparte la boca para no contaminar el aire que él respira. El Inca siempre, hijo mío, estrenaba ropa. Su ropa terminada de usar se quemaba ritualmente. Todo lo que emanaba de su cuerpo era sagrado, su saliva era almacenada en vasijas de oro y esta saliva era obsequiada a otros señores para que la beban y compartan la divinidad del gobernante. Mientras más verdecito, más milagroso. ¿Eh? Así que el Inca era un ser vivo y tenía muchos privilegios. Se casaba con su esposa, se casaba con su hermana, y su hermana era de sangre. Desarrollaba el incesto real. El Inca podía tener muchas mujeres, practicaba la poligamia. Su esposa oficial era la Coya, pero tenía muchas esposas secundarias y concubinas. Huayna Cápac tenía más de 500 concubinas. ¿Alucinas? 500 concubinas. Yo alucino a Huayna Cápac flaco, cojo, con próstata. 500 concubinas, qué bestia, ¿eh? Muy bien. Bueno, este es el Inca. Digo que es un poder absoluto porque no había institución que pueda limitar su poder. En el mundo inca no había parlamento, no había constitución, no había división de los poderes, la voluntad del rey era la ley. Así que, hijo mío, no había límites a la autoridad del monarca, era un gobierno absoluto, una monarquía teocrática y militarista porque utilizaban la fuerza militar para lograr su enorme expansión, un imperio andino, la tercera sociedad panandina. El Auqui era el heredero, se elegía al más capaz, y al Auqui se le daba un periodo de prueba para demostrar su valía. A ese periodo de prueba se le llama el cogobierno. Normalmente al Auqui se le hacía dirigir las campañas militares. El Inca, Pachacútec, se encargaba administrando el Cusco y su hijo, Tupac Yupanqui, su hijo, Tupac Yupanqui, dirigía las campañas militares. Así que había un compartir del gobierno, un cogobierno. El imperio inca se dividía en suyus y cada suyu era gobernada por un aposuyu, también conocido como el aposuyu, también es conocido como apocuna. Apocuna. Muy bien. Debes saber de que estos hombres eran los que dirigían toda una región geográfica, eran los hermanos de sangre del Inca, su parentela más cercana, y solo ellos podían darle asesoría al Inca. Cuando el Inca solicitaba asesoría, llamaba a sus 4 grandes apocunas, quienes se reunían en el Camachic, que significa consejo, consejo. Y estos daban su parecer al Inca y consejo y asesoría en asuntos militares, administrativos, entre otras cosas. Cada suyo se dividía en una provincia, y la provincia inca se llama Huamani. La palabra Huamani significa eso, provincia. Si tienes un amigo que se apellida Huamaní, su apellido significa precisamente eso, provincial. Cada Huamani era gobernado por un totricoc, también llamado Apunchic. ¿Eh? Y cada gobernante de provincia solía tener a muchos funcionarios a su disposición, siendo su principal colaborador el teniente gobernador llamado el Inchic. El Inchic es el principal colaborador de un Apunchic. Repito, el Apunchic es el gobernador de una provincia y su lugarteniente se llama el Michic. Entre las funciones de los gobernantes de provincia está supervisar a los señores étnicos llamados curacas, que son los jefes de los ayllus. Ellos supervisan a los curacas. Si te preguntan cuál de estos funcionarios llama la mita o tributo del Estado, es el totricoc. Él llama la mita, por si acaso. Muy bien. Listo. El curaca, hijo mío, es el que gobierna un suyo. Existen diversas categorías de curaca, desde curacas humildes que gobernaban a lo mucho un suyo, hasta curacas, que gobernaban un ayllu, perdón, ayllu, comunidades. Habían curacas que gobernaban un ayllu, los curacas purej gobernaban un ayllu,
hasta curacas poderosos que gobernaban 10.000 ayllus. Estos últimos eran los más importantes, llamados curacas unus. Gobernaban 10.000 grupos familiares. 10.000, qué bestia. O sea, 10.000 grupos familiares gobernados por un curaca uno. Tremendos curacas poderosos. Muy bien. Listo, habían curacas de distintas categorías. ¿Cuál es la función de un curaca? El curaca tiene una función importante para el Estado. El curaca es el nexo entre el Estado y las comunidades. Repito, es el nexo entre el Estado y las comunidades. El Inca requiere la fuerza laboral de los pueblos, pero el pueblo no se mueve si no lo manda su jefe local, que es el curaca. Así que el Inca debe tener buenas relaciones con los curacas para que estos movilicen la mano de obra de sus pueblos a favor del Estado. Así que el curaca es el nexo entre el Estado y el pueblo y es el que moviliza a las comunidades a favor del Estado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, el Inca tiene que supervisar a los gobernantes de provincia y estos gobernantes de provincia van a ser supervisados por una especie de fiscalizador que se va a llamar Tucuy Ricuy. El término Tucuy Ricuy significa el que todo lo ve. Es conocido como los ojos y los oídos del Inca. Él viaja cada 3, 4 años por las provincias acompañado de un quipu camayoc. El quipu camayoc es como el contador del mundo Inca, es como el estadista, que lleva registro de los tributos y bienes almacenados en los depósitos utilizando un sistema de cuerdas y nudos llamados quipus que sirven como registro de recursos. Acompañado por su quipu camayoc, él recorre las provincias verificando el contenido de los depósitos, verificando el registro del censo, verificando el cumplimiento del gobierno central en cada provincia y castigando a los gobernadores corruptos y que se alejen del mandato imperial. Así que el Tucuy Ricuy es una especie de supervisor imperial, recordemos eso. Chicos, ¿se entendió la administración del Tahuantinsuyo? Dime por favor. ¿Se entendió la administración del Tahuantinsuyo? Excelente, Camila. Muy bien, Nicole. Ya está. Excelente, Estelita. Está fácil, ciertamente está fácil. Una vez que hemos comprendido esto, ahora pasamos a la sociedad. Chicos, ¿a qué hora nos toca nuestro descanso? Por favor, díganme. Ok. Ahora tengo un temor. Mi temor es que como son 3 horas, creo que tal vez acabe muy pronto. Pero no hay problema, voy a dar bastante información para que no quede ningún resquicio y que pueda responder toda tu separata. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunto. Creo que está claro, ¿no? Ya. Voy a subir el level para que tenga más información. El Aposuyu o Apocuna siempre es familia directa del Inca, pero los gobernadores no son familia del Inca. Son gente que destaca por su mérito y es nombrada jefe de una provincia. Son los llamados incas de privilegio. Normalmente los incas de privilegio son los que son designados como apunchica. No son familiares del Inca, son gente que ha destacado por mérito personal. Y como no son familiares, el Inca no confía tanto en ellos, así que los supervisa con el Tucuy Ricuy. Ahora sí se entendió, ¿no? Por eso es que los incas supervisan a los apunchica, porque no son familia, son incas de privilegio. Así que hay que mantenerlos supervisados. Ahora vamos a la sociedad. Los incas son una sociedad jerarquizada. Por si acaso, los incas en ninguna cultura andina han tenido clases sociales. Hagamos una aclaración. Las clases sociales surgen recién en el siglo XVIII con la Revolución Francesa.
Durante la época virreinal, el Perú no tenía clases, tenía estamentos. Y durante la época prehispánica, el Perú no tenía clases, tenía jerarquías sociales. Hablando de manera correcta, el término clase solamente se utiliza para las sociedades contemporáneas, ¿ya? Los incas eran una sociedad jerarquizada. A la cabeza estaba la nobleza, y la nobleza se dividía en tres categorías. Nobleza de sangre, llamados panacas, nobleza de mérito, llamados incas de privilegio, y nobleza provincial. La nobleza de sangre o panacas está formada por los linajes reales, por la parentela cercana del Inca, por los ayllus reales. La panaca está formada por el Inca, su esposa la Coya, sus hijos, sus esposas secundarias. Muy bien. Debes saber que la panaca o linaje real tiene una importante función. ¿Qué función tiene? Por si acaso, a la hija del Inca, a la hija heredera, se le llama ñusta. La ñusta sería la princesa. Y al príncipe heredero se le llama auqui. Auqui. Así que el Inca, la Coya, la ñusta, el auqui, los hijos secundarios, las esposas secundarias, configuran la llamada panaca. Por si acaso, cuando el auqui cumple la mayoría de edad y tenga que heredar el gobierno, deberá formar su propia panaca. Así que el auqui es expulsado de la panaca cuando asume el gobierno para formar la suya propia. Por si acaso. Debes saber que la panaca tiene tres funciones. La primera función de la panaca es preservar el cuerpo del Inca y su memoria, realizando cánticos y poemas que hablen de sus hazañas. Así que repito, preservar el cuerpo y la memoria del Inca. ¿Por qué preservar el cuerpo? Porque el Inca no es enterrado. El Inca es convertido en momia ancestro. Y a esta momia ancestro se le llama malquí. Esta momia ancestro, hijo mío, es llevada a ceremonias religiosas, es llevada a la guerra. Esta momia ancestral se le da de comer ritualmente y está presente en los grandes eventos de la ciudad. Cada panaca lleva su momia en literas, la coloca en su sitio asignado en el Templo del Sol y participa. Claro, Malqui también es un apellido, significa momia, Lino. Momia. Listo. Muy bien. Y ahí está, pues entonces, ¿qué hace, hijo mío, la panaca? Preserva el cuerpo y la memoria del Inca. ¿Cómo preserva la memoria? Creando cánticos y poemas que hablen de las hazañas y proezas del Inca muerto. Esa es su primera misión, preservar el cuerpo y la memoria del Inca. Su segunda misión, heredar los bienes particulares del Inca muerto. Cuando el Inca muere, sus tierras en el Cusco pasan a la panaca, es decir, a la corporación de parientes. Ellos administran los depósitos, los sirvientes y las tierras particulares del Inca difunto. Las tierras de las panacas están alrededor del Cusco, y son trabajadas por los distintos sirvientes que estas panacas disponen. Así que las panacas sí tenían propiedad privada. Los incas sí practicaron una forma de propiedad privada y los únicos que tenían propiedad privada eran las panacas, eran los dueños o propietarios de las tierras alrededor del Cusco. Recuerda, las tierras de las panacas están alrededor del Cusco y las panacas son los únicos que tienen derecho a una forma de propiedad privada sobre estos bienes y territorios. ¿Ya? No te olvides. Por otro lado, las panacas tenían una tercera función, una función política, designar al Inca en caso de que el Inca y el heredero hayan muerto. Cuando no esté claro quién deba ser el gobernador, las panacas se reúnen para dilucidar quién merece ser el gobernante. ¿Quién dirige una panaca? Una esposa secundaria del Inca. Alguna esposa que haya supervivido, alguna hermana del gobernante. De ahí que la palabra pana significa hermana. La palabra pana significa hermana, o sea, son estas poderosas mujeres las que dirigen estas panacas. Repito, las panacas son gobernadas por mujeres, por mujeres.
¿eh? Por la esposa del Inca muerto, que suele ser su hermana, o alguna descendiente de esta. Estas poderosas mujeres deciden quiénes serán el nuevo gobernante. Las panacas son gobernadas por mujeres. Muy bien. Hijo mío, hemos terminado esta parte, ya nos toca descansar. Volvemos para seguir hablando de la administración inca, que es interesante, ciertamente, es interesante. Vamos a volver, hijo mío, después, después. Así que hasta ahí, todo claro, ¿no, chicos? Hasta ahí todo claro, ¿no? Ok, listo. 11:55 volvemos. El receso dura hasta las 12:10, ¿no? Ahí está, gracias. Gracias, señorita tutora, es siempre tan atenta. Listo, volvemos a las 2:10.